La noche que mi padre se apareció en la cocina fue una noche que nunca olvidaré. La voz que me llamó por mi nombre fue tan clara y firme que me despertó de inmediato. Mi primer pensamiento fue que mi hijo me necesitaba, así que corrí a su habitación. Sin embargo, al entrar, lo encontré profundamente dormido, envuelto en sus cobijas, respirando con tranquilidad. Pero la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, tratando de convencerme de que solo estaba imaginando cosas. La voz me llamó de nuevo, y esta vez supe con certeza que venía de la cocina. Mis piernas temblaban mientras caminaba por el pasillo oscuro. La casa estaba en completo silencio, salvo por el sonido de mis propios pasos. Cuando llegué a la cocina, vi algo que jamás olvidaré. Mi padre, de pie en la sala, mirándome con una expresión serena pero cargada de intensidad. Era él, no había duda. Vestía la misma camisa azul que solía usar los domingos, y su rostro estaba exactamente como lo recordaba, aunque había algo en su mirada que me inquietaba. Era como si llevara un mensaje urgente, algo que necesitaba decirme antes de que fuera demasiado tarde. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o hablar. Finalmente, logré murmurar: «Papá, ¿eres tú?». Él asintió lentamente y dio un paso hacia mí. «Tu madre va a enfermar», dijo con una voz calmada pero llena de gravedad. «Cuiden de ella». Antes de que pudiera responder o hacerle más preguntas, su figura comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire. La sala quedó vacía, y el silencio volvió a apoderarse de la casa. Miré el reloj. Eran exactamente las 3:30 de la madrugada. Pasé el resto de la noche despierta, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de suceder. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? ¿O realmente había visto a mi padre? A medida que pasaban las horas, la sensación de que aquello había sido real se hacía más fuerte. A las 6 de la mañana llamé a mi madre. Traté de sonar tranquila mientras le preguntaba cómo estaba. Me dijo que se sentía un poco extraña, que tenía frío y una sensación de cansancio que no podía explicar. Le conté lo que había sucedido, pero ella, siendo una mujer práctica, desestimó mi relato como un simple sueño. Durante los días siguientes, no podía quitarme de la cabeza la advertencia de mi padre. Algo dentro de mí me decía que debía estar alerta. 3 días después, recibí una llamada que me heló la sangre. Mi madre había sido llevada de urgencia al hospital. Su diagnóstico fue enfisema pulmonar avanzado. Los médicos hicieron todo lo posible, pero su estado era crítico. Y meses después, ella también partió. Después del funeral de mi madre, mientras revisaba sus cosas, encontré algo que me dejó sin aliento. Una carta escrita por mi padre. En ella, hablaba de un sueño recurrente que había tenido antes de morir. Decía que en el sueño, mi madre enfermaba gravemente y que él intentaba advertirnos, pero nadie lo escuchaba. La carta terminaba con estas palabras: «Si alguna vez puedes escucharme, sabrás que el amor trasciende todo, incluso la muerte». Pero había algo más en la carta, algo que me hizo sentir un escalofrío. Mi padre había escrito una fecha y una hora en la esquina de la página. La fecha era la del día en que mi madre había sido llevada al hospital, y la hora era exactamente la misma en que mi padre se me había aparecido en la cocina. Me sentí como si hubiera sido golpeada por un rayo. ¿Cómo había podido mi padre saber la fecha y la hora exactas en que mi madre enfermaría? ¿Y por qué me había aparecido en la cocina para advertirme? Comencé a investigar más sobre la vida de mi padre y descubrí algo que me hizo sentir como si estuviera viviendo en una película de terror. Mi padre había estado investigando sobre la posibilidad de comunicarse con los muertos antes de su propia muerte. Había estado leyendo libros y artículos sobre el tema y había incluso participado en sesiones de espiritismo. Me di cuenta de que mi padre había estado tratando de encontrar una manera de comunicarse conmigo desde el más allá. Y había logrado hacerlo. Pero había algo más, algo que me hizo sentir como si estuviera atrapada en una pesadilla. Mi padre había escrito algo más en la carta, algo que me hizo sentir como si mi propia vida estuviera en peligro. «Ten cuidado», había escrito. «Ellos están cerca». ¿Quiénes eran ellos?
¿Y qué querían de mí? Me sentí como si estuviera viviendo en una película de terror, y no sabía cómo escapar. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí una llamada telefónica. Era una voz desconocida, y me dijo algo que me hizo sentir como si mi corazón se hubiera detenido. Tu padre nos dijo que te dijéramos que estás en peligro, dijo la voz, y que debes hacer algo para protegerte. Me sentí como si estuviera viviendo en una pesadilla. ¿Qué estaba pasando? ¿Y qué debía hacer para protegerme? La voz en el teléfono me dio un número de teléfono y me dijo que llamara a ese número si quería saber más sobre el peligro que me acechaba. Luego, la voz colgó. Me quedé sentada en la oscuridad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién era esa voz? ¿Y qué querían de mí? Después de unos minutos me levanté y fui a buscar el número de teléfono que me habían dado. Lo encontré en una nota en la cocina. El número de teléfono era de un área code que no reconocí. Me pregunté si debía llamar o no, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Así que marqué el número y esperé. Después de unos tonos, una voz respondió. Sí, dijo la voz. ¿Quién es? Pregunté. Soy alguien que puede ayudarte, respondió la voz. Tu padre nos dijo que te protegiéramos. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Tu padre descubrió algo antes de morir, dijo la voz. Algo que podría ponerte en peligro, pero no te preocupes, estamos aquí para protegerte. ¿Qué es lo que descubrió mi padre? Pregunté. Lo siento, dijo la voz. No puedo decirte más por teléfono, pero si quieres saber la verdad, debes venir a vernos. ¿Dónde? Pregunté. Te daremos la dirección cuando estés lista, respondió la voz. Pero debes venir sola. No puedes traer a nadie más. Me sentí confundida y asustada. ¿Qué estaba pasando? ¿Y quiénes eran esas personas? Pero algo dentro de mí me decía que debía ir. Debía saber la verdad sobre mi padre y sobre el peligro que me acechaba. Así que acepté. Está bien, dije. Voy. Excelente, dijo la voz. Te daremos la dirección pronto. Y recuerda, debes venir sola. Luego, la voz colgó. Me quedé sentada en la oscuridad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué había aceptado? ¿Y qué me esperaba? Después de unos minutos, recibí un mensaje de texto con la dirección de un edificio en el centro de la ciudad. Me decía que debía ir allí a las 8 de la noche, sola. Me sentí nerviosa y asustada, pero también curiosa. ¿Qué era lo que mi padre había descubierto? ¿Y quiénes eran esas personas que decían que podían ayudarme? Decidí ir al edificio, pero también decidí tomar algunas precauciones. Le dije a mi hijo que me quedara con él esa noche, y le pedí a un amigo que me acompañara hasta el edificio, pero que se quedara fuera, por si acaso. A las 8 de la noche, llegué al edificio. Era un edificio antiguo, con una fachada de piedra y ventanas pequeñas. Me sentí un poco inquieta, pero también decidida a saber la verdad. Entré en el edificio y subí las escaleras hasta el tercer piso. Allí, encontré una puerta con un letrero que decía Oficina 304. Me sentí un poco nerviosa, pero también decidida a saber la verdad. Llamé a la puerta y una voz me dijo que entrara. Entré en la oficina y encontré a una mujer de unos 40 años con el cabello oscuro y los ojos verdes. Me sonrió y me dijo que se llamaba Sara. ¿Quién eres?, le pregunté. Soy alguien que conocía a tu padre, respondió, y alguien que puede ayudarte a entender lo que está pasando. Me senté en una silla y Sara comenzó a hablar. Me contó que mi padre había estado investigando sobre una organización secreta que había estado detrás de una serie de eventos trágicos en la ciudad. ¿Qué organización?, le pregunté. La organización se llama La Sombra, respondió Sara, y han estado detrás de la muerte de tu padre y también de la enfermedad de tu madre. Me sentí conmocionada. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Y quiénes eran esas personas? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Sara me dijo que debíamos irnos. La Sombra había descubierto que estábamos reunidos y estaban en camino hacia allí. Me sentí aterrorizada. ¿Qué iba a pasar? ¿Y cómo iba a protegerme? Sara me tomó del brazo y me llevó hacia la puerta. Tenemos que irnos ahora, dijo. No hay tiempo para explicaciones. Salimos de la oficina y corrimos por el pasillo. Podía escuchar el sonido de pasos detrás de nosotros,
y mi corazón estaba latiendo con fuerza. Llegamos al ascensor y Sara presionó el botón para bajar. Pero justo cuando las puertas se estaban cerrando, un hombre logró meterse dentro. Era un hombre alto y delgado, con ojos fríos y una sonrisa cruel. Me miró y dijo: «Así que eres la hija de John. Me han hablado mucho de ti». Sara se interpuso entre nosotros y dijo: «No te acerques a ella». El hombre se rió y dijo: «No te preocupes, Sara, solo quiero hablar con ella». El ascensor se detuvo en el primer piso y las puertas se abrieron. El hombre salió y nos dijo: «Vamos, vamos, no tenemos todo el día». Sara me tomó del brazo y me llevó fuera del ascensor. Estábamos en un aparcamiento subterráneo y había un coche esperándonos. «¿Qué pasa?», le pregunté a Sara. «Tenemos que llevarte a un lugar seguro», respondió. «La sombra te está buscando». Me sentía aterrorizada. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Y quiénes eran esas personas? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Sara me empujó hacia el coche y dijo: «Vamos, vamos. No hay tiempo para explicaciones». Me metí en el coche y Sara se sentó al volante. Arrancó el motor y salimos del aparcamiento a toda velocidad. Mientras conducíamos, podía ver a los hombres de la sombra detrás de nosotros. Estaban en un coche negro y nos estaban siguiendo. Me sentía aterrorizada. ¿Qué iba a pasar? ¿Y cómo iba a protegerme? Pero Sara parecía saber lo que estaba haciendo. Conducía con habilidad y velocidad, y logró perder a nuestros perseguidores en el tráfico. Finalmente, llegamos a un lugar seguro. Era una casa en las afueras de la ciudad, y estaba rodeada de árboles y una alta cerca. Sara me llevó dentro de la casa y me dijo: «Estás a salvo aquí, la sombra no te encontrará». Me sentí aliviada, pero también confundida. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Y quiénes eran esas personas? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Sara me dijo: «Descansa ahora, mañana te explicaré todo». Me desperté al día siguiente sintiéndome un poco más tranquila. La casa era acogedora, y Sara me había proporcionado una habitación cómoda. Bajé a la cocina y encontré a Sara preparando el desayuno. Me sonrió y me dijo: «Buenos días, ¿cómo te sientes?». Me senté a la mesa y respondí: «Me siento un poco mejor, pero todavía estoy confundida. ¿Qué está pasando? ¿Y quiénes son esas personas?». Sara se sentó a la mesa conmigo y comenzó a explicar. «La Sombra es una organización secreta que ha estado operando en la ciudad durante años. Son una especie de mafia, pero con un propósito más siniestro». «¿Qué propósito?», pregunté. «La Sombra está buscando controlar la ciudad», respondió Sara. «Quieren tener el poder y la influencia para hacer lo que quieran, y están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo». «¿Y qué tiene que ver mi padre con todo esto?», pregunté. «Tu padre descubrió algo sobre la Sombra», respondió Sara. «Algo que podría haberles causado problemas, así que lo mataron». Me sentí conmocionada. «¿Y qué hay de mi madre?», pregunté. «¿Tu madre?». Sara se detuvo y miró hacia abajo. «Tu madre estaba involucrada con la Sombra. No sé cómo, pero estaba trabajando con ellos». Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Qué?», pregunté. «¿Mi madre estaba trabajando con la Sombra?». Sara asintió. «Sí, lo siento. No sé cómo decirte esto». Me sentí confundida y enfadada. ¿Cómo podía mi madre haber estado trabajando con la Sombra? ¿Y por qué no me lo había dicho? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, escuchamos un ruido en la puerta. Sara se levantó y miró por la ventana. «¿Qué pasa?», pregunté. «La Sombra ha encontrado la casa», respondió Sara. «Tenemos que irnos. Ahora». Sara me tomó del brazo y me llevó hacia la puerta trasera. «Tenemos que irnos», dijo. «No hay tiempo para explicaciones». Salimos de la casa y corrimos hacia el bosque que estaba detrás. Podía escuchar los gritos y las pisadas de los hombres de la Sombra detrás de nosotros. Corrimos durante lo que pareció ser una eternidad. Mi corazón estaba latiendo con fuerza y mi respiración era agitada. Pero Sara me llevaba adelante, sin detenerse. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque. En el centro del claro había un coche. Sara me empujó hacia el coche y dijo: «Entra, tenemos que irnos». Me metí en el coche y Sara se sentó al volante.
Arrancó el motor y salimos del claro a toda velocidad. Pero justo cuando pensábamos que habíamos escapado, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Miré por la ventana y vi a los hombres de la sombra detrás de nosotros, en un coche negro. Sara aceleró el coche, pero los hombres de la sombra estaban demasiado cerca. Podía ver sus caras enfadadas y sus ojos llenos de odio. De repente, el coche negro se estrelló contra nosotros. Nuestro coche se desvió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Me desperté en un hospital, con Sara a mi lado. Estaba sangrando y tenía un dolor terrible en la cabeza. ¿Qué pasó?, pregunté. Sara me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento, dijo. No pude protegerte. La sombra te encontró. Me sentí confundida y asustada. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Sara me tomó la mano. La sombra te mató, dijo. Estás muerta. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué?, pregunté. Sara asintió. Sí, lo siento. No pude salvar.